En este momento en el que tú estás sufriendo porque alguien no quiere estar contigo, te ha rechazado o te ha dejado, estás teniendo una creencia de que el problema lo tienes tú. Y yo sé que te puede parecer una locura porque a lo mejor conscientemente tú piensas que va, que no, que tú no has hecho nada y demás, pero cuando tú sientes dolor y sufrimiento o el rechazo de alguien es porque interiormente sí que hay una creencia de que es tu problema, no el problema de esa persona. En realidad una herida emocional es una perspectiva mental de cómo estamos percibiendo una situación. Y esto puede estar condicionado por experiencias previas. Por ejemplo, si yo vengo de una infancia donde mi autoestima se quebró porque yo vi que a lo mejor mis padres, uno de mis padres, no me daba la atención que yo merecía o me sentía rechazada o sola por uno de mis padres, como no tengo la conciencia suficiente ni la madurez emocional suficiente como para entender la situación, yo me creo que es mi problema, que es que yo no soy suficiente para que alguno de mis padres me genere o me preste esa atención. Por lo tanto, se me instala una creencia en mi inconsciente, pues de que soy yo la que tiene el problema. Como consecuencia, pues el día de mañana, cuando yo conozco a las personas y ellas me rechazan, sigo con esa creencia. Entonces, una herida emocional es una creencia que yo tengo acerca de una situación, en este caso mía. ¿Y qué es una herida emocional? Pues efectivamente la baja autoestima. Nos estamos dando cuenta al final que aquí lo que está sucediendo es que hay baja autoestima porque yo tengo una creencia sobre mí mismo muy negativa. Entonces, lo que va a suceder es que cuando las personas me rechacen y no quieran estar conmigo en el área sentimental, yo me lo voy a tomar como una gran puñalada, como una decepción, como algo sumamente doloroso. Una persona, y además es que lo tenéis que comparar porque hay personas que cuando tienen alguna situación así como algún tipo de desengaño sentimental, ¿no? Donde la persona los deja tirados, tiene un comportamiento desagradable, desaparecen. Yo he conocido personas que no se lo han tomado a mal. Es decir, que cuando la persona ha desaparecido, ha hecho ghosting, ha tenido una actitud así deplorable, esa misma persona, como tiene una buena autoestima, es decir, tiene una buena imagen de sí mismo, una buena creencia acerca de sí mismo, no se lo ha tomado a lo personal. De forma inteligente y racional, ha sabido ver que el problema lo tenía esa persona y no ella o él. Entonces, en el momento en el que esta persona les está traicionando de esta forma, ¿no? Con un ghosting, con un no quiero estar contigo, con un, yo qué sé, con una actitud así, siguen por su camino como si no hubiera sucedido nada, están tranquilos. De hecho, igual a lo mejor en el momento sienten una sensación incómoda, desagradable, como también incluso un shock, así como decir, guau, no me esperaba no esto, pero no tienen que atravesar ningún duelo, porque al final un duelo es como una asimilación que tú tienes acerca de un cambio que se ha realizado en tu vida de forma drástica y con muchísima carga emocional negativa, donde estás sufriendo y donde se ha generado un impacto negativo en tus emociones. Aquí no sucede esto. Cuando la persona tiene una buena imagen de sí misma, unas buenas creencias acerca de sí misma, cuando la otra parte le rechaza, esta misma persona sigue por su camino porque tiene las cosas muy claras y sabe que el problema es de la otra persona. Entonces, si tú en este momento estás sufriendo porque esa persona te ha rechazado, lo que está sucediendo es que tú te estás creyendo que tienes el problema. Y normalmente, cuando tú das con una persona que de repente deja de hablarte, que habéis tenido una conexión muy especial y de repente desaparece, no te habla, o que de repente, yo qué sé, sientes que a la hora de ir casi encauzándose una relación, lo frena de golpe y te dice que no quiere estar contigo, que no quiere comprometerse y tiene frases así como tirándote por tierra. O que ya estabais en una relación y esa persona decide dejarte. Si te paras a analizar, en realidad, el trasfondo de la situación y del porqué de su decisión, te vas a dar cuenta de que no es tu problema. Tú no es que no hayas sido suficiente, que es que, incluso aunque se haya ido con otra persona, porque esto también se va a potenciar aún más cuando se va con alguien más. Porque ahí vas a pensar que tú pues, eres peor que la otra persona por la que se ha ido, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo que está sucediendo aquí es que si tú analizas en realidad el motivo concreto por el cual esta persona está tomando la decisión de apartarse, te vas a dar cuenta de que siempre son motivos más de la propia persona y de su propia vida, de sus circunstancias
emocionales o externas que de ti, que en realidad de algo tuyo, a no ser que evidentemente sea porque le has hecho algo súper grave y de verdad esté decidiendo no quiero estar contigo, pero vamos a ver, si estamos en un vínculo donde tú estás comportándote como una persona normal, le estás ofreciendo tu generosidad, tu cariño, estás sacando tu mejor versión para esa persona y de repente esta persona decide que no quiere continuar, no te tienes que hacer personal algo que no es tuyo, algo que es únicamente de esa persona. Y es que en muchos casos, incluso cuando estás frente a una persona que tiene miedos, van a tender a huir y entonces en realidad no tienes que sentir que esto es un rechazo hacia ti, al revés. De hecho, incluso a veces es hasta un halago, porque cuando la persona sabe que entre vosotros puede haber una conexión muy, muy potente, suelen abrumarse y a veces tienden a apartarse. Entonces esto debería de ser un halago para ti porque dices, guau, pues seguramente se está apartando porque le estoy moviendo emociones y se está asustando. Evidentemente tú no tienes que ir responsabilizarte de nada y apartarte, pero lo que no tienes que hacer es tener un diálogo interno pesimista acerca de ti y de tu imagen, porque no es la realidad si lo piensas. Y incluso hay muchas veces que la persona a lo mejor circunstancialmente no está pasando un buen momento y lo mismo a lo mejor se ve superado por las circunstancias externas y decide no estar contigo, pero es lo mismo, o sea, no te está rechazando a ti porque no eres suficiente, sino porque hay otros motivos de peso. Es verdad que muchas veces piensas, bueno, pero yo no soy tanto de peso como para que esta persona decida continuar conmigo porque, por ejemplo, te puedes poner a ti como ejemplo, ¿no? Yo, que tengo también mis circunstancias vitales, sí que estoy dispuesto a enfrentarme. Bueno, pero esa persona no, pero no quiere decir que no sea porque no vea potencial en ti o porque tú hayas hecho algo que no está a la altura o que tú no estás a la altura en realidad. Es porque esa persona probablemente no sepa gestionarlo todo a la vez. O incluso pues no sepa gestionar su mundo emocional, porque al final esto es un poco lo que más a la orden del día está. Personas que son inmaduras emocionalmente, da igual la edad que tengan, personas que tienen miedo a mostrar su vulnerabilidad mediante el amor, porque al final cuando una persona empieza a sentir amor por alguien, es un punto de vulnerabilidad muy fuerte que no todo el mundo está dispuesto a expresar. Es dejar caer ese orgullo, esa coraza y hincar la rodilla, ¿no? Al final. Y decir, aquí está mi amor, o sea, aquí esto soy yo, esta es mi debilidad, esta es mi vulnerabilidad de todo lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces hay muchas personas que o no están dispuestos a esto o simplemente se les viene muy grande y entonces prefieren apartarse y prefieren huir. Y en realidad esto tú lo tienes que ver no como un rechazo, sino como un problema de esa persona que no va contigo. Y en muchas ocasiones sí que es verdad que hablamos de que hay veces que nuestras conductas favorecen que esa persona nos menosprecie, porque cuando es una persona que sin hacer nada ha tenido todo nuestro amor, evidentemente no le estamos dando el permiso de que nos valore y que nos muestre ganas, y entonces nos da por hecho y sabe que estamos en la palma de su mano, ¿no? Y esto no lo explicamos para que tú te culpes, sino para que entiendas cómo debes actuar cuando conoces a alguien. Entonces, en un momento donde la persona te ha rechazado, tú ahora sí que puedes estar pensando, ya, es que si a lo mejor si yo hubiera hecho las cosas mejor desde el principio. Entonces, a pesar de que tú pienses ahora que podrías haber hecho las cosas mejor desde el principio para que no te tomara el pelo, para que no te vacilara y te valorara, a pesar de eso, en realidad, quien sigue teniendo el problema es esa persona. Porque fíjate que tú, lo único malo que has hecho, entre comillas, es haber sido muy generoso con esta persona sin que se lo mereciera. Y aún así, el problema sigue siendo de esa persona, porque tú no has hecho nada, al revés. Tú has hecho algo muy bonito, que es entregar amor, entregar generosidad, entregar apoyo, entregar disponibilidad, adaptación, tolerancia. Entonces, aún así tienes que pensar que has sido una persona de amor, has sido una buena persona con esta otra parte. Por lo tanto, quien sigue teniendo el problema es él o ella, no tú. No tenéis, en estos duelos que atravesáis tan desgarradores, tenéis que ser fuertes a nivel mental para ver la realidad tal y como está siendo. Porque hablamos muchas veces de la idealización, ¿no? De cuando tú idealizas la persona, un futuro posible, no sé qué, pero cuando tú estás sintiendo que tú eres el problema, que no eres suficiente, esto también es una especie de fantasía, es algo que no es real. Porque si analizas te vas a dar cuenta de que en realidad el problema lo tiene esa persona, no tú. Porque tú te vas a dar cuenta de que tú has hecho todo lo
que estaba en tu mano para que esto funcionara, porque tú estabas dispuesto a comprometerte, porque tú estabas dispuesto a sacrificar cuestiones de tu vida para poder estar con esa persona. Por lo tanto, ¿dónde están ahí los problemas en ti? No están, no existen. Entonces, esa realidad que tú te estás contando, deberías dejar de contártela porque no es así. Lo único que vas a conseguir es hacerte más daño. Entonces, como ahora mismo tienes una herida emocional, que es la herida de rechazo, lo que vas a hacer es cambiar la perspectiva con la que estás viendo la situación, para cambiar tu creencia. Yo no tengo el problema lo tiene esa persona. Yo estoy muy tranquilo conmigo mismo porque sé todo lo que soy y todo lo que puedo llegar a ser en una relación. Entonces tengo la conciencia tranquila. Una herida emocional es al final un estado de conciencia intranquilo. Entonces cuando tú no estás viendo la realidad y te crees una paranoia que no existe, en este caso que tú tienes el problema y que no has sido suficiente como para que se quedara contigo, tienes remordimientos de conciencia, como un sentimiento de culpabilidad, un sentimiento de que podrías haber hecho más de lo que has hecho. O sea, no, los pies en el suelo, sé realista. Has dado lo mejor que podías darle a alguien. Ahora sabes que no tienes que entregar tanto, pero aún así, aunque hayas entregado tanto, el problema sigue siendo de esa persona porque tú no has hecho nada malo hacia esa persona, al revés. Has actuado muy bien, has actuado desde el amor. Entonces, si esa persona no quiere estar contigo, probablemente sea una persona inmadura, no tenga las cosas claras, sea una persona superficial, egoísta, que no sabe valorar, que no sabe gestionar su mundo emocional, que tiene miedo, que tiene coraza. O sea, si te paras a analizar, dices, pobrecito, ¿no? O sea, o pobrecita, una persona que está viviendo así. Me doy cuenta de que al final sí, es esa persona quien tiene el problema y no yo, y me compadezco incluso hasta de que no pueda ser feliz. Porque cuando alguien reprime sus emociones o huye o tiene esas conductas inmaduras o egoístas, al final te das cuenta de que está viviendo en una fantasía, en una superficie, en una persona que no es profunda y que lo único que va a tener es decepciones tras decepciones y una sensación de vacío y de infelicidad que solamente sanará cuando abra los ojos y se dé cuenta de cómo está actuando, ¿no? Que está actuando en automático y que tiene que empezar a cambiar sus conductas. Pero bueno, eso ya es cosa de esa persona. Pero lo digo para que analicéis con realismo esa situación que estáis viviendo ahora y que no os machaquéis más en el duelo que estáis atravesando. Porque lo que tenéis que ir haciendo es cambiar la creencia para trabajar en la autoestima, para que vuestra autoestima esté fuerte. Porque tenéis que veros bien, tenéis que pensaros bien, tenéis que sentiros tranquilos y en paz con cómo habéis sido. No puedes haber hecho más, porque incluso piensas, haber hecho más hubiera sido ya despellejarme y arrastrarme, dejarme las rodillas en el suelo, y tampoco era cuestión de eso. Entonces, esto es lo que tenéis que pensar. Más que nada también porque al final este tipo de situaciones donde tú te piensas que tienes el problema y que es esa persona la que te está rechazando porque no eres suficiente, genera como una relación, un apego muy tóxico, porque tú sigues venerando a esa persona como una persona perfecta que es la que está en disposición de decidir con quién quiere estar. Y tú tienes que estar como desde abajo diciendo, elígeme a mí, por favor, ¿no? O sea, es como una necesidad y tú no tienes que verte así. Tú no tienes que venerar a esa persona, al revés, tú tienes que venerarte a ti. Tú tienes que ser realista. Porque ese tipo de apego, o sea, cuando yo siento que me están rechazando, a mí se me genera una obsesión con esta persona porque me está rechazando y no me lo puedo creer, esa incertidumbre, esa incredulidad me genera como un vicio, ¿no? Un bucle mental hacia esa persona, una obsesión, una dependencia muy fuerte, y aún me creo todavía aún más, o sea, aún me incentivo aún más en mis pensamientos el creer que esa persona es top, es, vamos, un dios, un ser perfecto. Que fíjate que me está rechazando porque no soy suficiente y no estoy a su altura y no. O sea, esto no es así, en realidad. Hay que tener cuidado porque cuando una persona nos rechaza, se genera como un rol, se generan unos roles así como un poco descompensados, muy raros, donde a esa persona la vemos como por encima de nosotros, porque si no tenemos una buena imagen acerca de nosotros mismos, si tenemos la autoestima por el suelo, vamos a sentir que
esa persona está por encima y la vamos a ver así y esto no es real. Porque esa persona esté decidiendo no estar conmigo no significa que tenga más poder que yo o que tenga un atractivo muchísimo más fuerte que yo o que tenga un poder sobre la situación o control al punto de que yo me enganche como algo tóxico de por favor no me dejes o no me rechaces. No, no. O sea, al revés. O sea, esa persona tiene un problemón porque a lo mejor está huyendo por cualquier motivo o porque a lo mejor tiene una circunstancia en su vida X que le impide ser feliz, abrirse al amor, etcétera. Entonces, tengo que ser realista con la situación porque si no me voy a hacer mucho daño. Bueno, deseo que os sirva este vídeo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Nos veremos en el siguiente. Adiós.